Imagínate viviendo en un estado de calma absoluta, donde nada ni nadie pueda perturbarte, donde los problemas, las críticas y los insultos no tengan el poder de quitarte la paz. Puede parecer inalcanzable, pero hay quienes lo lograron. Mientras el resto del mundo reaccionaba con furia o frustración, ellos mantenían la compostura. No porque no sintieran emociones, sino porque aprendieron a controlarlas. Hoy descubrirás cómo tú también puedes alcanzar ese nivel de dominio interno. Si aplicas estos principios, dejarás de reaccionar impulsivamente, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú habrás cambiado. 1. La ira, un enemigo interno. La ira es una de las emociones más destructivas que existen. No solo afecta a quienes nos rodean, sino que también nos carcome por dentro, nublando nuestra mente y llevándonos a actuar de manera que luego lamentamos. Para los filósofos estoicos, la ira era un obstáculo para la virtud, pues cuando nos dejamos arrastrar por ella, perdemos nuestra capacidad de razonar y nos volvemos esclavos de nuestros impulsos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has reaccionado con ira y luego te has arrepentido? Si esto te ha pasado, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia y cómo manejas esas situaciones. Y si te está gustando este contenido, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas más enseñanzas que pueden transformar tu vida. La verdadera fortaleza no se mide por la agresividad o la capacidad de imponerse a los demás, sino por el control que tenemos sobre nuestras propias emociones. La ira es como un incendio que comienza con una pequeña chispa, una palabra mal interpretada, una situación inesperada o una acción que consideramos injusta. Si no la apagamos a tiempo, se convierte en un fuego incontrolable que destruye nuestra paz mental, nuestras relaciones y nuestra estabilidad emocional. Marco Aurelio decía que la mejor estrategia para vencer la ira es no permitir que crezca. Si aprendemos a reconocer sus primeras señales, podemos neutralizarla antes de que tome el control. 2. Las consecuencias de la ira. Los efectos de la ira van mucho más allá de un simple arrebato momentáneo. Provoca conflictos innecesarios, deteriora nuestra salud y nos lleva a actuar de manera irracional. La ciencia ha confirmado lo que los sabios de la antigüedad ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar enfermedades cardiovasculares. No es solo una emoción pasajera, sino un veneno que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no son las situaciones en sí mismas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Si alguien nos ofende, no es el insulto lo que nos hiere, sino el valor que le damos a esas palabras. Aprender a cambiar nuestra percepción es el primer paso para liberarnos de la ira. Cuando permitimos que la ira nos domine, nuestras acciones se vuelven impulsivas y destructivas. En el momento puede parecer que tenemos razón para gritar, discutir o reaccionar con violencia, pero cuando la emoción se disipa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. El verdadero poder está en la serenidad. Dominar nuestras reacciones nos permite vivir con más claridad, equilibrio y control. Y lo mejor de todo, nos libera del sufrimiento innecesario. El verdadero costo de la ira y cómo romper el ciclo. Un solo arrebato puede arruinar años de confianza y destruir relaciones que parecían inquebrantables. Una palabra dicha en el momento equivocado puede dejar heridas que nunca cicatrizan por completo. Séneca comparaba la ira con un estado de locura temporal, un instante en el que perdemos el control sobre nuestras acciones y palabras. Si observamos nuestras reacciones con atención, notaremos que la mayoría de los estallidos de ira son desproporcionados y carecen de lógica. En medio de una discusión, las palabras hirientes
parecen justificadas, pero cuando la tensión desaparece, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación de una manera mucho más inteligente. Los conflictos rara vez requieren agresividad para ser resueltos. En la mayoría de los casos, el diálogo y la paciencia son suficientes. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por la ira, no buscamos soluciones, sino venganza. Nos enfocamos más en ganar la discusión que en comprender al otro, y así perpetuamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos comprendían que la clave para romper ese ciclo es el autocontrol. Marco Aurelio recomendaba recordar la brevedad de la vida y comprender que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son triviales cuando los vemos en perspectiva. Séneca, por su parte, aconsejaba cultivar la paciencia y aprender a no reaccionar ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no se mide por la rapidez con la que respondemos a un insulto o una injusticia, sino por nuestra capacidad de mantener la calma incluso en medio del caos. La ira es un enemigo interno que si no aprendemos a controlarlo, nos consume lentamente. Pero aquí está la buena noticia. Podemos entrenarnos para no caer en sus trampas. La próxima vez que sientas que la ira empieza a surgir, detente. Pregunta si realmente vale la pena gastar tu energía en ello. Recuerda que ninguna situación externa tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. La paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de enfrentarlos con claridad, ecuanimidad y dominio propio. 2. El origen de las emociones negativas. Toda emoción negativa nace de expectativas incumplidas. No sufrimos por lo que sucede, sino por lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió. La ira, la frustración, la tristeza y el resentimiento tienen una raíz común: la distancia entre nuestra realidad y la imagen idealizada que creamos en nuestra mente. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y nos enfrentamos a una realidad distinta, sentimos que nos han fallado. Pero en realidad, la falla está en nosotros, en la expectativa que nos creamos y a la que nos aferramos. Nos enfadamos porque la gente no actúa como queremos, porque las cosas no salen según lo planeado, porque la vida no sigue el guión que escribimos en nuestra mente. Creemos que merecemos ciertos resultados, cierto reconocimiento, ciertos caminos sin obstáculos. Pero el mundo no está diseñado para cumplir nuestras expectativas. El choque entre lo que deseamos y lo que realmente ocurre es lo que genera sufrimiento. Séneca afirmaba que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque lo que más nos hiere no es el evento en sí, sino la forma en que lo interpretamos. Si aprendiéramos a aceptar las situaciones tal como son, podríamos evitar la mayoría de las emociones destructivas que nos atormentan. Imagina a alguien que cree que su pareja jamás le traicionará, porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Pero si la traición ocurre, el dolor no surge solo del hecho en sí, sino del conflicto entre la realidad y la historia que se había contado. En lugar de aceptar lo sucedido, se resiste, y esa lucha interna se convierte en sufrimiento. Otro ejemplo es quien espera que sus amigos estén siempre disponibles, que el tráfico fluya sin inconvenientes, o que su jefe reconozca cada uno de sus esfuerzos. El problema no está en los eventos, sino en cómo los interpretamos. Quien aprende a soltar las expectativas y aceptar la vida como es, deja de ser una víctima de sus emociones. ¿Cómo desactivar la ira y recuperar el control? En cualquier momento, podemos elegir ignorar una provocación, entender que la actitud de otra persona no nos define y seguir adelante sin perder la calma. Sin embargo,
El ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. Y en ese afán de proteger nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y reaccionando de manera impulsiva. Pero si un insulto no cambia quiénes somos, si la actitud de los demás no determina nuestro valor, ¿por qué permitir que nos afecte? Imagina que vas conduciendo y alguien te cierra el paso bruscamente. Tu primer impulso es verlo como una falta de respeto, pensar que lo hicieron a propósito, sentir que debes responder de la misma forma. Pero en realidad, esa persona no pensó en ti en absoluto, no lo planeó, simplemente estaba atrapada en su propio mundo, distraída por sus propios problemas. Sin embargo, el ego convierte el incidente en algo personal, y con ello la ira se apodera de nuestra mente. Si en lugar de reaccionar con enojo, aceptáramos el hecho sin interpretarlo como un ataque, la ira se desvanecería. Lo mismo ocurre en el trabajo, en nuestras relaciones, en las discusiones diarias. No son los eventos en sí los que nos hacen reaccionar con furia, sino la historia que nos contamos sobre ellos. Los estoicos enseñaban que la clave para controlar la ira es reconocer el papel del ego en ella. Si fortalecemos nuestra autoestima, si dejamos de depender de la validación externa, si comprendemos que nuestro valor no se mide por cómo nos tratan los demás, entonces podemos volvernos inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecernos a quienes nos han herido. Si alguien nos trata con desprecio y nosotros respondemos con ira, le estamos entregando el control sobre nuestras emociones. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una verdadera fortaleza. La ira es un reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión ajena. Pero cuando entendemos que los demás no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones dicen más sobre ellos que sobre nosotros, entonces nos liberamos. Esto no significa tolerar abusos o aceptar todo en silencio, sino aprender a reaccionar con inteligencia y no desde la emoción. La paz interior no se logra controlando a los demás, sino controlando nuestra reacción ante ellos. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Description PS4. El perdón. La clave para liberarnos del enojo. El enojo es una carga pesada que llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento con la ilusión de que estamos castigando a quien nos ha hecho daño. Pero en realidad, el único castigado somos nosotros. La ira envenena nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que nos libera. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar de manera ingenua. Significa soltar el sufrimiento innecesario y dejar de revivir en nuestra mente aquello que nos lastimó. Cuando elegimos perdonar, no lo hacemos por la otra persona, sino por nosotros mismos. Al soltar el enojo, recuperamos nuestra energía, nuestra claridad y nuestra libertad. El perdón. La llave para recuperar nuestra paz. Perdonar no es un regalo para la otra persona, es un acto de amor propio, una decisión que nos libera del peso del pasado. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue presente, donde seguimos dándole poder a quien nos lastimó. Pero, ¿por qué seguir cargando con esa ira? Marco Aurelio decía que la mejor forma de superar una ofensa es no parecernos a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos traicionó, nos humilló o nos hirió, permitir que el resentimiento nos consuma solo prolonga su control sobre nosotros. Perdonar, en cambio, nos devuelve el poder, nos permite soltar la carga y avanzar sin que las heridas del pasado definan nuestro presente.
Y casi Kicks asunta el resentimiento, una trampa del ego. El ego nos hace creer que si perdonamos, estamos siendo débiles, cuando en realidad es todo lo contrario. La verdadera fortaleza está en quien domina sus emociones, en quien decide soltar lo que le hace daño en lugar de aferrarse a ello. Séneca advertía que no debemos dejar que la ira dicte nuestras acciones, porque cuando actuamos desde el enojo, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Si alguien nos lastima y respondemos con rencor, le estamos entregando el poder sobre nuestra paz. Pero si, en lugar de eso, elegimos perdonar, recuperamos el control sobre nuestra mente y nuestro bienestar. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. Su primera reacción es enojo, decepción y deseos de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no afecta al traidor, sino a quien lo carga. Cada vez que se recuerda la traición, se revive el dolor. Pero si esa persona decide perdonar, si acepta que lo sucedido no puede cambiarse y que el pasado no debe dictar su futuro, encuentra libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos lastimó, sino de dejar de permitir que su acción siga afectándonos. El perdón. Una elección consciente. El perdón no ocurre de la noche a la mañana, y muchas veces no es un proceso fácil. Pero es el único camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra reacción ante ellas. Si alguien nos ofende, la ofensa en sí no tiene poder sobre nosotros, a menos que decidamos dárselo. Al perdonar, dejamos de alimentar esa importancia. Entendemos que cada persona actúa desde su propia realidad, que sus acciones son un reflejo de su mundo interno, no del nuestro. Perdonar no significa justificar ni olvidar, tampoco significa permitir abusos o tolerar injusticias. Significa aprender a soltar el resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Recuerda, cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, estás ganando control sobre ti mismo. Si este mensaje resuena contigo, dime en los comentarios, ¿qué estrategias usas para mantener la calma en momentos difíciles? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo herramientas que te ayudarán a vivir con más paz y claridad. Dejamos de cargar con un peso innecesario. Dejamos de gastar nuestra energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La mejor venganza no es causar daño, sino demostrar que el daño no nos cambió. Seguir adelante sin que el enojo nos consuma es la verdadera victoria. La paz no se encuentra en esperar que los demás reconozcan sus errores, sino en comprender que nuestra felicidad no depende de su comportamiento, sino de nuestra elección de seguir adelante. El poder de la no reacción, cómo dominar tus respuestas y proteger tu paz. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que nace de la serenidad. Pero incluso cuando aprendemos a perdonar, seguimos enfrentando situaciones que ponen a prueba nuestra calma. Aquí es donde entra en juego la práctica de la no reacción. 5. Practica la no reacción. Cuando nos sentimos provocados, atacados o irritados, la primera respuesta que surge es automática, cargada de emoción e impulsividad. Queremos responder de inmediato, queremos defendernos, queremos demostrar que tenemos razón. Pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde la razón, sino desde el instinto. Es ahí cuando cometemos errores, cuando decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, cuando empeoramos una situación en lugar de resolverla. La práctica de la no reacción nos permite evitar estos errores, nos da el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que provocan las reacciones impulsivas.
Cuando nos tomamos un momento antes de responder, cuando resistimos el impulso de actuar en el instante, ganamos poder sobre nosotros mismos. No se trata de ser indiferente ni de reprimir nuestras emociones, sino de entrenarnos para no ser esclavos de ellas. ¿Cómo evitar reacciones impulsivas? Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta o te critica con dureza, reaccionar con enojo es caer en su juego, es permitir que tenga poder sobre ti. Pero si eliges mantener la calma, si decides no responder en el momento, demuestras que tienes control, que tu paz no depende de la actitud de los demás. En la vida cotidiana, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada una de esas situaciones, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar de inmediato y alimentar el conflicto, o puedes darte un respiro, observar la situación con distancia y responder con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. Si alguien te critica en público y tú lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas a la defensiva. Pero si, en lugar de eso, te das un momento, respiras y analizas si realmente vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción dicte tu comportamiento. La no reacción, un símbolo de fortaleza. La mayoría de las personas actúan por impulso, esclavizadas por sus emociones. Pero quien aprende a controlar sus respuestas demuestra verdadera fuerza interna. Dominar la no reacción no significa reprimir lo que sentimos, sino elegir cuándo y cómo actuar en lugar de ser arrastrados por un impulso pasajero. Cuando dejamos de reaccionar automáticamente y aprendemos a responder con inteligencia, recuperamos nuestro poder personal y nos convertimos en dueños de nuestra paz. La no reacción, la puerta a la verdadera libertad. La mayoría de las personas reaccionan sin pensar cuando algo las irrita. Dejan que el enojo tome el control, actúan sin considerar las consecuencias y, muchas veces, terminan lamentándolo. Pero el verdadero poder no está en quien responde con furia, sino en quien sabe resistir el impulso de reaccionar. Quien comprende que no necesita demostrar nada, quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Lo que hoy nos parece una ofensa imperdonable, en unos días perderá importancia. Lo que ahora nos llena de ira, en unas horas parecerá insignificante. Por eso, evitar reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva, nos da la oportunidad de ver la situación con claridad antes de decidir cómo responder. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio ni permitir que los demás nos falten al respeto. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo realmente merece una respuesta, la mejor será la que demos cuando nuestra mente esté en calma. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia. No porque seamos débiles, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda, puedes elegir no hacerlo. Puedes observar la emoción sin dejarte arrastrar por ella. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán. Tu ansiedad se reducirá. Las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la clave de la verdadera libertad. Es la capacidad de decidir cómo y cuándo responder sin ser esclavo de los estímulos externos. 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces, la ira es un reflejo de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos,
Cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier gesto que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es la situación en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y eso nos llena de enojo, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si estuviéramos realmente seguros de quiénes somos, si nuestra autoestima fuera fuerte, no necesitaríamos reaccionar con ira. Simplemente ignoraríamos lo que no nos define. Pero cuando nuestra confianza es frágil, cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con enojo como un mecanismo de defensa. La inseguridad, el gatillo de la ira. La inseguridad nos hace sentir vulnerables, nos convence de que debemos proteger nuestra imagen constantemente. Nos hace pensar que todos nos juzgan, que cualquier comentario negativo es una amenaza. Nuestra mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la verdad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos, a menos que le demos permiso. El problema no está en lo que dicen los demás, sino en cómo lo interpretamos y cuánto dejamos que nos afecte. Cuando fortalecemos nuestra autoestima, dejamos de ver el mundo como una amenaza. Las opiniones de los demás pierden fuerza. Y entonces la ira deja de ser una reacción automática, porque entendemos que nuestra valía no depende de la aprobación ajena. La ira, como reflejo de la inseguridad. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que somos débiles, que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica lo reforzará y la reacción inmediata será la ira. En cambio, cuando tenemos una imagen sólida de nosotros mismos, nada externo podrá perturbarnos. Recuerdo una etapa en la que había subido de peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás, pero la verdad era que no estaba enojado con ellos. Estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo y cada observación externa solo confirmaba lo que yo ya temía. No eran sus palabras las que me herían, era mi propia percepción sobre mí mismo. La ira no venía de ellos, venía de mi inseguridad. Con el tiempo, entendí que el problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de perder energía reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad, y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me afectaban dejaron de tener poder sobre mí. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. ¿Cómo la autoestima afecta nuestra percepción? La baja autoestima nos hace ver el mundo de manera distorsionada. Nos convence de que los demás nos están juzgando todo el tiempo, de que sus opiniones definen nuestro valor. Pero el problema nunca es lo que sucede afuera, sino la forma en que lo interpretamos. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la situación en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque en el fondo temo que sea cierto? ¿Es porque tengo dudas sobre mí mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Cuando fortalecemos nuestra autoestima, la ira pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos menos reactivos, más serenos, más enfocados en lo que realmente importa. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie porque sabemos quiénes somos. La opinión de los demás deja de ser una amenaza porque nuestro valor no depende de su aprobación. Los estoicos nos enseñaban que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es una señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto.
En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como señales de lo que aún debemos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un momento. Pregúntate si realmente es la situación lo que te molesta o si hay algo más profundo detrás. Usa la ira como un espejo para identificar qué aspectos de ti mismo aún necesitan fortalecerse. Cuando logras mejorar tu autoestima, cuando tomas responsabilidad sobre tu vida, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger, ya no hay miedo que ocultar, solo queda la calma de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no le define. 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía, caótica, sin dirección. Despiertas cada día sin una razón real para moverte, sin algo que te motive más allá de la rutina. Y esa sensación de vacío genera frustración y ansiedad. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente, cualquier comentario, cualquier obstáculo se siente más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más grande en lo que enfocarse. Sin dirección, la mente se llena de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos entendieron que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Ahora que conoces el poder de la no reacción y cómo fortalecer tu mente para que la ira no te controle, es momento de dar el siguiente paso. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarás en tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo sobre filosofía estoica y desarrollo personal, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.